Buenos días a todos, muchas gracias, Doc, por la introducción. Vamos a dar inicio entonces al estado del arte del día de hoy. Se trata sobre gamapatía monoclonal de significado renal. La idea es seguir este derrotero que vemos a continuación. Vamos a hablar entonces inicialmente de unas generalidades y definiciones, continuando con clasificación, fisiopatología, diagnóstico y finalmente tratamiento. Para iniciar, hay que tener en cuenta que esto incluso se queda corto, esta diapositiva, para el mundo tan grande de cual trata las discrasias de células plasmáticas. Generalmente uno solo conoce mieloma múltiple, pero en realidad es una cantidad de entidades que actualmente pues aún están en estudios y cada vez se vienen desarrollando más, incluyendo ahí la gamapatía monoclonal de significado renal. Traigo estas aquí, digamos, para iniciar, para tener en cuenta entonces estas cuatro, que son mieloma múltiple, la leucemia linfocítica crónica y el linfoma linfoplasmocitario, al igual que otros linfomas de Hodgkin, los cuales van a ser como la contraparte a la cual vamos a comparar pues, el espectro de la entidad, siendo estas como las entidades clínicamente manifiestas, en las cuales hay una evidencia de una lesión órgano blanco o una invasión, y en el otro lado vamos a tener entonces la lista en las cuales pues, típicamente se describe que no hay una lesión órgano blanco, por lo cual no requiere tratamiento, que es como lo que ha tratado de cambiar poco a poco en los últimos años. Antes que nada, quería hacer como un recordatorio pues, de la inmunoglobulina, pues, que es de la cual vamos a tratar a lo largo de la charla. Recordar entonces pues, que la inmunoglobulina pues, va a tener dos porciones, una porción FC y una porción FAB. La FAB es la zona de unión de anclaje pues, a diferentes pues, antígenos, y va a estar compuesta a su vez por la cadena pesada, que es la que vemos acá de color azul, y la cadena liviana. La cadena pesada va a tener entonces a su vez una porción estable o constante y una porción variable, que es la que se localiza a nivel pues, del extremo FAB, al igual pues, que la cadena liviana, que es la que se pinta aquí de color verde. Tener en cuenta pues, que todas van a estar unidas por puentes disulfuro y algunos enlaces no covalentes, por lo cual, según las diferentes pues, entidades o proliferaciones clonales que vamos a ver a continuación, algunas partes pues, de las que acabamos de mencionar acá pues, nos van a servir como para tratar de entender un poco más la gamapatía monoclonal. Esta como tal se va a definir como la presencia de una inmunoglobulina monoclonal, que a su vez pues, se refiere que solo va a producir un solo tipo de inmunoglobulina, pues que por lo general no va a ser funcional, y que se va a detectar en el plasma, en la orina o ambos, y que va a ser producida por mayor frecuencia por las células plasmáticas clonales y con menor incidencia por los linfocitos B. Tener en cuenta pues, que no solo se va a producir esa inmunoglobulina de forma intacta, como acabamos de ver en la diapositiva previa, sino que también pueden ser por fragmentos, incluyendo pues, solo porciones de cadenas ya sean livianas o pesadas. Ten en cuenta que en función del tipo de célula que produzca esa gamapatía monoclonal, pues también van a variar los diferentes tipos de IgG, de inmunoglobulinas, qué pena. Para las células plasmáticas pueden producir ya sea inmunoglobulinas intactas, en mayor proporción la inmunoglobulina G, comparada pues con las otras, al igual que cadenas ligeras libres. Y en el contexto ya de células B o de células linfoplasmocitarias, ten en cuenta que también lo más común es que sea inmunoglobulina M respecto a la inmunoglobulina G. Para clasificar entonces la gamapatía monoclonal hay que tener en cuenta que hay unos criterios hematológicos. Uno es la masa clonal o la carga tumoral, si también lo queremos llamar así, y la otra sería el daño órgano blanco. En función de estas dos, la clasificación, digamos que es como la que más ha variado a lo largo de los años, y típicamente se describe que una vez se alcanza una carga tumoral mínima, el tratamiento pues, va a estar indicado. Aquí vemos entonces la clasificación, digamos a grandes rasgos, de los desórdenes más importantes. Vemos acá las que subrayé: el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström y la leucemia linfocítica crónica, que como les resaltaba en la parte inicial, vemos acá entonces la última columna, que se van a definir en función de la presencia o compromiso de algún órgano. Vemos entonces pues, que para el mieloma múltiple la clona va a ser entonces la célula plasmática. El compromiso a nivel de médula ósea pues, requiere que sea mayor o igual al 10%, puede ser cualquier tipo de inmunoglobulina, y el componente monoclonal o la proteína M, que hay que diferenciarla pues, de una inmunoglobulina M, pues, que es completamente diferente, sino que esta incluye cualquiera de la producción clonal, por encima de 30 gramos por litro, asociado pues, a alguna evidencia de órgano blanco, ya sea por lo que conocemos pues, por el CRAP. Para la macroglobulinemia de Waldenström, tener en cuenta pues, varias cosas. La clona va a ser entonces las células linfoplasmacíticas, y la inmunoglobulina que va a producir va a ser IgM. En contexto de órgano blanco o la evidencia del mismo, aquí resaltar de entrada pues, que no vemos compromiso renal, más que todo con manifestaciones hematológicas, dado por anemia, síndrome de hiperviscosidad, síntomas constitucionales, o la presencia pues, ya de linfadenopatías o linfadenomegalias, al igual pues, que neuropatía.
Y para la LLC, la misma salvedad, no vemos entonces acá en la definición de órgano blanco el componente renal, pero también se puede manifestar con adenopatías, anemia o trombocitopenia asociada a una linfocitosis. Muy importante tener lo que les acabo de mencionar, porque acá ya vemos entonces algunos de los problemas que se han tratado de solventar en los últimos años, y esa discrepancia de la carga tumoral con el daño de órganos que se tenía con los criterios pues, hasta la fecha pues, establecidos, y el mejor ejemplo es el que tenemos para mieloma múltiple. Vemos entonces pues, que dentro de las definiciones de compromiso de eventos definitorios de mieloma, vamos a tener la insuficiencia renal, donde acá los criterios nos la definen como una creatinina por encima de 2 miligramos por decilitro o una tasa pues, menor de 40 ml por minuto. Sin embargo, cuando nos vamos a profundizar más sobre ese componente de insuficiencia renal, nos damos cuenta que el componente definitorio de riñón mieloma, pues como usualmente se conoce, es la nefropatía por cilindros, y me excluye en términos de entidad definitoria el resto de componente de daño renal, así sea secundario a una gamapatía monoclonal. Por ejemplo, aquí vemos entonces que el resto de componentes que ya vamos a profundizar más adelante pueden estar en otras entidades, en otras discrasias de células plasmáticas, pero por sí solas no van a definir la entidad. ¿Cuál es el problema? En el contexto de que no tengamos que tengamos una carga tumoral elevada, pero tengamos solo una lesión, una evidencia de insuficiencia renal que no sea por una nefropatía por cilindros, en teoría no sería un mieloma múltiple y antes, pues digamos, del consenso que vamos a ver más adelante, no habría una indicación de tratamiento. Aquí les quería resaltar lo que les adelanté ahorita. En estas dos entidades no tenemos componente de enfermedad renal sintomática, lo que preocupa, digamos, al clínico, pues en ese entonces, de estar subtratando a una gran cantidad de pacientes que podrían beneficiarse pues, de tratamiento específico. Otras de las, digamos, problemas que se ha visto a lo largo de la historia entre esa discrepancia de la carga tumoral y el daño de órganos es que muchas de las entidades no están cubiertas por los criterios que revisamos y los podemos clasificar en aquellos que tienen una carga tumoral sin lesión a órgano blanco, que serían las entidades latentes como el mieloma, el LLC y el linfoma linfoplasmacítico, y por el otro lado, las que no cumplen criterio de carga tumoral ni tampoco lesión de órgano blanco, que sería acá donde se incluía previamente o no se sabía pues que se incluía la gamopatía de significado renal. Acá tenemos entonces el MGUS, que usualmente se conoce, que sería la gamopatía monoclonal de significado indeterminado, la linfocitosis de células B monoclonales y la GMM-GUS, que ya vamos a profundizar. Es para entonces ya para el 1978, que en realidad pues, se define por primera vez la gamopatía monoclonal de significado incierto, y usualmente se conoce como una condición premaligna en términos pues, de manifestaciones neoplásicas hematológicas, y se va a caracterizar por una inmunoglobulina monoclonal sérica o el componente monoclonal menor a 30 gramos por litro, unas células plasmáticas monoclonales en médula ósea menor del 10%, y lo que les comentaba, ausencia de daño órgano blanco atribuible a la IgG monoclonal. Importante en esos pacientes el seguimiento estrecho, puesto que hay un porcentaje, más o menos del 1 al año, pues, que va a progresar a una displasia maligna, pero la sustentación de no iniciar tratamiento pues, en estas entidades es que muchos pacientes pueden pasar años sin necesidad de tratamiento y sin necesidad de exponerlos pues, a la toxicidad de las reacciones pues, de los mismos, porque uno se preguntaría pues, por qué no se tratan todos en el contexto de que todos pueden evolucionar, valga la redundancia, a una displasia pues, ya maligna. El MGUS lo que mencionan es que la prevalencia en población general es del 0.7%, aumenta con la edad, vemos entonces que aumenta el 3.2% en mayores de 50 años y se duplica al 5.3% en mayores de 70 años. Ten en cuenta que ese riesgo es muy variable de progresión y varía en función de otros factores de riesgo, ¿no? Es que la media ahí sería el 1%, y lo que les comentaba ahorita, típicamente no lesión órgano blanco, y lo que se recomendaba era la vigilancia. No obstante, lo que se vio era que un subgrupo de pacientes tenían un compromiso renal y que por los criterios de definición de mieloma y otras entidades de displasias de células plasmáticas no tampoco se podían diagnosticar en función sobre todo de la carga tumoral, amplió en realidad una brecha muy grande en cuanto a los criterios diagnósticos, por lo cual ya para el 2012 ingresa el término de gamopatía monoclonal de significancia renal, donde acá se describe que en realidad hay que prestar atención porque los efectos renales en realidad no son benignos. Y ese criterio es muy inapropiado y necesario en el contexto de siempre utilizar la malignidad hematológica para definir un tratamiento, que es lo que más se resalta. Eso fue en el 2012. Para el 2017 entonces tenemos una actualización de la definición. En general no cambia mucho, pero se enfatiza en que incluye cualquier trastorno clonal
de células B o de células plasmáticas que no cumple con los criterios hematológicos de malignidad, pero que produce una inmunoglobulina monoclonal nefrotóxica que va a llevar a una lesión o una enfermedad renal que, como vamos a ver ahorita, pues va a tener unas características muy especiales. Y acá en la actualización del 2017 se resalta que siempre se debe descartar una carga tumoral o una complicación asociada pues ya a una entidad ya de solo manejo, digamos, hematológico maligno. Para ese mismo 2017 se incluyeron algunos trastornos adicionales, tanto de células B como de células plasmáticas, que no requerían pues, un tratamiento inmediato de enfermedad clonal, a todo el concepto pues, de gamapatía monoclonal de significancia renal, y se incluye entonces el mieloma latente, el LS de bajo grado, el Waldenström latente y los linfomas no Hodgkin de bajo grado, incluyendo acá el linfoma de zona marginal, de células del manto y de tejido linfoide asociado a mucosa. Esta es la IKMG, el Grupo Internacional de Investigación de Hemopatías Monoclonales, los cuales pues, son como el grupo más, el que ha estado pues, con la ficha en términos pues, de actualización y de incluir, digamos, esa nueva terminología. Y que resaltan ellos en las guías que esas enfermedades renales van a tener tres características principales que las diferencian de otras glomerulopatías, por lo cual requieren un apartado, pues, una vigilancia especial. Primero es que no responden a los regímenes inmunosupresores que se utilizan en nefropatías autoinmunes, que es una diferencia muy importante. Lo otro es que la tasa de recurrencia después de un trasplante renal es muy alta, eso varía según la condición, pero generalmente fluctúa entre el 80 y el 90%. Eso en ausencia de un tratamiento específico que ataque la clona, ya sea antes o inmediatamente después del trasplante, y hay un riesgo de progresión al cáncer hematológico, pues que en realidad puede ser más alto que si se comparan pues, con otras entidades que no tengan componente renal. En cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que la mayoría de estudios, incluyendo los de tratamiento, son extrapolados o son estudios retrospectivos en función pues, de estudios más grandes en cuanto al MGUS o la de significado indeterminado, pero se describe que más o menos es el 10% de los casos pues, de MGUS. Y la prevalencia también aumenta en función de la edad, del 0.32% en mayores de 50 años al 0.53% en mayores de 70 años. Es una población general. Sin embargo, como les mencionaba, este es uno de los estudios más citados, publicado en el 2020, en los cuales tratan de identificar en aquellos pacientes con gamapatía monoclonal a los cuales se le hicieron biopsia y ahí tratar pues, de cruzar las variables e identificar como cuáles eran los predictores para encontrarnos pues, con una gamapatía monoclonal de significancia renal, ¿no? Entonces que tomaron historias clínicas del 2013 al 2018, eso fue en la clínica, en la Mayo Clinic, excluyeron pacientes ya con entidades pues, clínicamente ya establecidas en términos de lesión órgano blanco, y un total de 6.300 historias clínicas se estudiaron o pacientes, y vemos que de las cuales el 40%, pues que para el total de los 160 que le hicieron biopsia, tenían una gamapatía monoclonal de significancia renal, de las cuales la más frecuente fue la amiloidosis AL. Y por el otro lado, de las que no tenían una gamapatía monoclonal de significancia renal, la más común, como era de esperarse, era la arteriosclerosis y la nefropatía diabética. Importante resaltar de este estudio los predictores pues, que ellos identificaron en el análisis multivariado, es que la proteinura mayor a 1.5 gramos en el día, la hematuria y una relación anormal de las cadenas livianas a nivel sérico se asociaban estadísticamente con la evidencia a nivel de la biopsia renal de la gamapatía monoclonal de significancia renal. ¿Cuál es la importancia clínica? Ya le resaltaba ahorita pues, que se comporta de forma diferente a otras entidades usualmente acostumbrados, sobre todo pues, en el contexto del subespecialista, y es que en estas entidades hay un mayor riesgo, un potencial riesgo de progresar y de requerir una terapia de reemplazo renal. Y como resaltan acá en ese estudio, que también pues, fue retrospectivo en función pues, del NANES, se ha asociado con una peor supervivencia cuando se comparan con pacientes que no tienen la evidencia de compromiso monoclonal renal. Fundamental acá tener en cuenta entonces el diagnóstico temprano, puesto que si se identifica ya la entidad en estadios muy avanzados de la enfermedad renal crónica, pues por lo general son irreversibles, y ahí ya que habría que ir pensando en diálisis o incluso pues, si el paciente es candidato no a terapia de reemplazo, a terapia de trasplante. En cuanto a la fisiopatología, acá entonces vamos a detener un poco. Hay múltiples mecanismos de lesión renal asociadas a las gamopatías monoclonales y se pueden clasificar en función de la carga tumoral. Si es una carga tumoral alta, que generalmente se define cuando hay unas cadenas ligeras libres en suero por encima de 150 miligramos por decilitro, que es la típica, digamos el ejemplo típico aquí sería el mieloma múltiple, en los cuales la cantidad es tan grande de cadenas ligeras libres, incluso pues en orina, que se unen pues a la uromodulina, generando entonces la neuropatía por cilindros, que ya ahorita ya lo vamos a ver un poco mejor en algunas imágenes. Sin embargo, en función del estado del arte de hoy, que serían las hemopatías monoclonales de significado renal, todas se van a caracterizar por una carga tumoral baja. Y ahí pues el problema en definirlo previamente en función pues de los criterios diagnósticos. Si no es entonces la carga tumoral, se le atribuyen unas
propiedades físico-químicas a la proteína monoclonal, que en realidad van a variar mucho y dan múltiples patrones, como vamos a ver a continuación. Esto asociado pues también a los factores del huésped, en función del pH del tejido, interacción local con el medio ambiente y las diferentes sitios de unión en función pues, del tipo de inmunoglobulina a los tejidos renales, lo cual pues, puede variar mucho como el patrón y el tipo pues, de manifestación clínica con el cual puede debutar la entidad. Estos son los mecanismos de patogenicidad, entonces los podemos dividir en unos mecanismos directos y unos indirectos, en función de la evidencia o no del componente pues, monoclonal. Los directos, a su vez, los podemos clasificar en los que atacan el glomérulo y los que tienen una afectación tubulointersticial. Los que afectan el glomérulo, ya vimos entonces pues, que la más frecuente, como se reportaba en el estudio del 2020, es la amiloidosis, seguido entonces de la glomerulonefritis inmunoactoide. Tenemos la glomerulonefritis fibrilar, la enfermedad asociada a inmunocomplejos, a depósitos pues, de inmunocomplejos, la glomerulonitis proliferativa, asociada pues también a depósitos de inmunoglobulinas, y la nefritis membranosa, secundaria pues también a la IgE monoclonal. Y ya por el otro lado, en el componente tubulointersticial, están las tubulopatías proximales asociadas a cadenas livianas y la histiocytosis acumuladora de cristales, como las dos entidades pues, en este subgrupo. Muy importante tener en cuenta como la fisiología normal en cuanto a cómo maneja el riñón esas cadenas ligeras y pesadas, y en condiciones pues, no patológicas se describe que se filtran libremente a través del glomérulo en función pues, del bajo peso molecular que tienen las cadenas livianas y pesadas, pues digamos, de forma independiente. Y son internalizadas por células tubulares proximales, allí son degradadas por lisosomas, por lo cual, sobre todo las cadenas libres, tienen un potencial alto de afectar en realidad cualquier compartimiento. A diferencia de la inmunoglobulina intacta, la cual pues va a quedar atrapada en el glomérulo, por el tamaño, pues no va a pasar a otros compartimentos. Para iniciar entonces con los mecanismos directos, inicialmente entonces tenemos los de lesión glomerular. La principal explicación fisiopatológica es que hay una interacción con las células glomerulares residentes y activan múltiples vías de señalización que a su vez provocan inflamación y lesión tisular persistente. Las dos mejor descritas es la amiloidosis y la enfermedad pues, por depósitos de inmunoglobulina monoclonal, que es la MIDD, y a su vez hay dos subtipos. Cada una de estas dos entidades se puede clasificar por la presencia de ya sea de cadenas ligeras, cadenas pesadas o cadenas ligeras y pesadas, pero en el contexto de las que están mejor descritas es las de cadenas ligeras. En el contexto para iniciar entonces con la amiloidosis, se describe que esa interacción a nivel del glomérulo genera un cambio en las propiedades de las mesangiales que hace que adquiera características de macrófago, endocita y digiere parcialmente esas cadenas ligeras, y con el tiempo hay un mal plegamiento y hay un depósito extracelular que se ya con la lesión pues, patognomónica de fibrillas amiloides en el contexto de la amiloidosis AL. Y ya por otro lado, en la enfermedad por depósitos de inmunoglobulina monoclonal, específicamente de cadenas livianas, también hay un cambio de propiedades en las mesangiales, pero ya no como macrófago, a una capacidad fagocítica, sino como una capacidad de miofibroblasto, que lo que hace es que favorezca un exceso de matriz mesangial, al igual que un factor de crecimiento derivado de plaquetas, y esto a su vez genera una glomerulosclerosis nodular de aspecto membrano proliferativo, que será pues, como la lesión principal en esta entidad. El resto de entidades, los que mencioné, la primera y la cuarta de la lista, en realidad no están bien descritas, son poco conocidas los trastornos. Muy importante tener en cuenta que en algunos contextos de glomerulonefritis fibrilar hay depósitos de inmunoglobulina policlonal y esta no tiene ninguna relación pues, con la gamapatía monoclonal de significado renal, por lo cual esa se excluye de los criterios, pues, digamos, de diagnósticos diferenciales. Ya en segunda instancia tenemos los mecanismos que afectan directos, que afectan el tubulo intersticio. Ten en cuenta que generalmente se van a dar por cadenas ligeras, específicamente pues, en mayor frecuencia las kappa, y eso se da cuando se filtran al glomérulo, producen, entonces ya se acumula a nivel pues, del tubulo intersticio, por una capacidad pues, de reabsorción que se supera en función pues, de la cantidad de cadenas ligeras. Eso hace pues, que se acumulen en ese epitelio tubular proximal, que ya vimos que se encarga en condiciones normales de endocitarlas, y eso hace pues, que se resistan también a las proteasas lisosomales en relación pues, a la variabilidad de su dominio único, y hace que haya una interferencia en la función lisosomal que conduce a su vez a generación de especies reactivas de oxígeno con inflamación sostenida y a su vez obstrucción tubular. Ten en cuenta que la tubulopatía proximal asociada a cadenas ligeras, hay varias entidades importantes a resaltar. Se da cuando esa capacidad de reabsorción pues, está interrumpida, y hay varios subtipos que históricamente se clasifican en presencia o no de inclusiones, y la que está asociada con inclusiones generalmente debuta pues, también como un síndrome de Fanconi, mientras que las que no tienen inclusiones como una lesión tubular aguda.
muy importante es que puede producir una insuficiencia renal progresiva, o sea, no puede ser no tan súbito como las otras entidades, por lo cual pues también requiere un alto índice de sospecha para diagnosticar y pedir pues, la biopsia. En cuanto a los mecanismos indirectos, se llaman indirectos porque no se pueden demostrar de forma clara en biopsia renal, por lo cual la teoría del mecanismo es que como los pacientes mejoran con el tratamiento dirigido contra la clona, se esperaría que hay otro mecanismo pues, patológico que no se pueda evidenciar a nivel pues, del microscopio. Y se cree que la proteína M, o el componente monoclonal, mejor dicho, va a tener una respuesta en contra de las proteínas reguladoras de complemento, sobre todo pues, la proteína H, y contra el estabilizador de la C3 convertasa, que en el contexto de estas dos entidades, que van a estar pues, mediadas por autoanticuerpos, pueden presentarse como una glomerulonefritis asociada a C3 o una microangiopatía pues, trombótica. Y ya por otro lado, en función también directamente de la clona, que va a producir factor de crecimiento asociado pues, al endotelio vascular, puede también debutar como un síndrome de Poems. Esta gráfica resume pues, en gran parte y aclara pues, un poco pues, como todo lo que he mencionado hasta el momento. Vemos pues, que puede afectar cualquier parte, las hemapatías monoclonales, pues, cualquier parte pues, del glomérulo o de la nefrona. Ten en cuenta entonces que las más frecuentes van a ser entonces del 30 al 50% las nefropatías por cilindros, que está directamente asociado con la carga tumoral, que recordar entonces pues, que en la porción ascendente gruesa del asa de Henle se produce entonces la uromodulina, y al tener gran cantidad pues, de cadenas ligeras libres, pues se va a formar entonces los cilindros, que a su vez pues, van a producir pues, obstrucción del flujo. En segundo puesto tenemos entonces las que componente del intersticio, que puede producir atrofia tubular o fibrosis intersticial del 20 al 30% de los casos, menos frecuentemente entonces las que afectan el túbulo proximal, que ya vimos ahorita las que están asociadas con la tubulopatía proximal, asociada pues, a las cadenas livianas, que pueden ser con un fanconi, con una necrosis tubular aguda, y en el glomérulo, aquí resalto pues, las dos más frecuentes y más detalladas, que será la amiloidosis del 20% y la enfermedad asociada pues, al depósito pues, de inmunoglobulinas monoclonales del 5 al 10%. Y por el lado aquí superior izquierdo vemos entonces pues, el área donde se afecta pues, la microangiopatía trombótica, que también estaba dentro de los mecanismos indirectos. Esta gráfica es uno de los artículos que les compartí, es del New England, nos aclara pues un poco más como todo esos mecanismos pues, que acabamos de resaltar. Acá en el centro vemos entonces esa célula plasmática o esa clona de células B que produce una baja masa tumoral comparada pues, con otras entidades. Veremos entonces que los mecanismos no se limitan o no se simplifican pues, como lo que acabamos de mencionar. Entonces, pues, que puede producir inmunoglobulinas pues, mal plegadas, que a su vez se depositan características de la amiloidosis AL, puede producir mutaciones peculiares, como se describe acá, que favorecen resistencia a la proteólisis, generando pues, cristalización, bueno, como la tubulopatía proximal de cadenas livianas. Puede, mediada por anticuerpos, activar el complemento por vía alterna, que era lo que les mencionaba ahorita en la microangiopatía trombótica y en la glomerulopatía por C3, y a su vez puede producir entonces otros cambios, como son entonces la oclusión de capilares pequeños por medio pues, de la cristalización en la cristaglobulinemia, y activación pues, de otros factores de crecimiento, como el de fibroblastos, el factor de crecimiento, transformante crecimiento beta, que favorece entonces esos cambios en la matriz extracelular, generando pues ya daños pues ya crónicos y irreversibles. En cuanto a la clasificación, tener en cuenta que hay dos grandes que se resaltan en el consenso. Una en función del sitio dominante donde se hace el depósito del depósito monoclonal, que puede ser en el glomérulo, túbulo intersticio o la vasculatura, como lo vimos, lo acabamos de ver. Sin embargo, la mayoría se superponen, como la mayoría pues, de entidades. Pero el papel importante de esta clasificación es que es muy útil para aclarar la patogenia y la clínica, y a su vez pues, para favorecer ensayos y estudios a futuro para desarrollar pues, nuevos medicamentos que impacten en la enfermedad. Y por otro lado, que esta la vamos a ver en la parte del diagnóstico, una clasificación según los hallazgos histológicos y ultraestructurales, que va a ser entonces fundamental pues, también para el abordaje. Esta es la primera que les comentaba, que es como la clasificación clínica. Vemos entonces que la podemos dividir en aquellas gamopatías monoclonales que tienen depósitos renales y aquellos que no. Y aquellos que no, vimos entonces que eran los que afectan el glomérulo en función de mecanismos indirectos, y la superior frente a mecanismos directos, ya sea por glomérulo, tubo intersticio o depósitos pues ya en la vasculatura. En cuanto a la presentación clínica, en realidad como es muy amplia en función del subtipo de la clona pues, que esté generando para proteína, el componente pues, monoclonal. Podemos pues, que fluctuar desde una falla renal aguda, en el contexto pues, de una nefropatía por cilindros, como es el mieloma, o una microangiopatía trombótica, que esa sí se puede presentar en la gammopatía monoclonal de significado renal. Puede ser un síndrome nefrótico, especialmente en la amiloidosis, que afecta predominantemente el glomérulo, o la enfermedad asociada al depósito de inmunoglobulinas monoclonales.
puede fluctuar entre un síndrome nefrótico-nefrítico, incluso pues una glomerulonefritis rápidamente progresiva o una enfermedad renal crónica. Vemos pues que aquí entran todas aquellas entidades que afectan diferentes estructuras pues, de la nefrona, y puede incluso debutar como una enfermedad renal crónica progresiva con proteinuria. Vemos pues que en realidad aquí la lista pues se extiende un poco más. Importante tener en cuenta que no solo afecta el riñón, acá este cuadro nos lo recuerda, que también eso hay que hacer una búsqueda activa a la hora pues, de sospechar la entidad, puesto que muchas van a cambiar no solo el abordaje terapéutico, sino que también nos va a cambiar el pronóstico, como es el ejemplo claro pues, de la afectación cardíaca en la amiloidosis. Veremos entonces pues, que no solo afecta el corazón, sino que puede afectar el hígado, el sistema nervioso autónomo, la piel, el tracto gastrointestinal, incluso los pulmones. Y así se resaltan, pues, por ejemplo, acá en la enfermedad asociada al depósito de componente monoclonal, que es como la segunda más frecuente, por eso la resalto, puede afectar también nervios periféricos, corazón, hígado, al incluso pues que piel, y todo eso en el 35% de los casos, por lo cual siempre hay que tener esa sospecha clínica a la hora pues, de enfrentar al paciente. Muy importante resaltar entonces el diagnóstico de enfermedades relacionadas. Se desconoce la incidencia y la prevalencia de las mismas, pero se describe que en MGUS, en el contexto de una indeterminada, es de 7 al 59 veces mayor la incidencia pues, de otras enfermedades glomerulares, por lo cual se espera que en el contexto del componente de significancia renal, pues incluso del 40 al 45% de aquellos pacientes que se someten pues, ya a una biopsia renal. De las más descritas es la proteinuria por encima pues, de 1.5 gramos por día y una relación anormal de cadenas ligeras libres séricas, al igual que la presencia de hematuria microscópica. Por lo cual, en el contexto de un deterioro de la función renal o de una gamapatía monoclonal con evidencia de eso en el examen de orina, hay que siempre considerar una biopsia renal de forma rápida para definir entonces un tratamiento oportuno. En cuanto al abordaje, esto ya lo resalté en las últimas diapositivas, hay que tener un umbral alto de sospecha. Lo más preocupante o lo que se ha visto hasta el momento en función de que no es una entidad nueva, es que los diagnósticos tardíos han llevado a enfermedades renales crónicas ya avanzadas e incluso pues necesidad de trasplante renal con unas recaídas y unas recurrencias de la entidad también a tasas muy elevadas. ¿A quiénes sospechar? Aquellos pacientes que tengan una lesión compatible ya en una biopsia renal realizada o que tengan evidencia de una gamapatía monoclonal con un compromiso renal. O sea, ahí sería como la indicación de la biopsia. Muy importante, ellos eran muy enfáticos en resaltar que hay que brindar siempre la información clínica al patólogo, ya que cuando vimos un poco de la fisiopatología, pues nos queda claro como la cantidad pues, de manifestaciones que pueden presentar a la hora de la histopatología, por lo cual el aumentar como ese índice de sospecha, no solo en el clínico, sino también en el patólogo, podría mejorar pues, el diagnóstico de la entidad. Son diferentes algoritmos pues, de los textos que les envié. Vemos acá entonces los exámenes recomendados a la hora pues, de enfrentarnos a un paciente con posible gamapatía monoclonal de significancia renal. Y entonces un pruebas de función hepática, de función renal, un examen de orina, exámenes metabólicos en función pues, de definir y considerar pues, otros diagnósticos diferenciales. Entonces, siempre considerar biopsia en el contexto de una lesión renal aguda, ya sea CADIGO 1 o 2, con una tasa de filtración menor de 60 o que tenga pues, una declinación por debajo de 12 ml por año, una relación albúmina-creatinuria entre 3 y 30 miligramos por milismoles, lo ponen acá, y la presencia pues, de una hematuria asociada a una tasa de filtración baja, al igual que presencia pues, de proteinuria en función de cadenas livianas. Siempre hacer entonces la biopsia, o sea, mandatorio, lesiones CADIGO 3, obviamente pues, en función de la sospecha de la entidad, tasas por debajo de 60 con una inclinación pues también por encima de los 2 ml por minuto año, proteinuria por encima de 1 gramo por 24 horas, una 3D en cuanto a la albuminuria y un síndrome de Fanconi. Y siempre considerar diferir la biopsia, que no todos los pacientes también tienen sus riesgos, en aquellos pacientes que tengan una función estable, que no tengan evidencia para la clínica de la entidad, porque nos podríamos estar enfrentando a un paciente con una gamapatía monoclonal de significado incierto. Esos son como los 4 pilares o pasos pues, del abordaje diagnóstico. El principal entonces va a ser la biopsia renal. La idea acá siempre es demostrar la presencia pues, del componente monoclonal en función pues, de los depósitos a nivel renal y en función de la sospecha clínica, pues de pronto hallazgos indirectos de los daños no mediados pues, directamente por la proteína monoclonal. La segunda columna o pilar, por así decirlo, sería entonces la detección del componente monoclonal a nivel sérico especialmente, aunque aquí resaltando que también se puede hacer en orina. En tercer lugar está entonces la caracterización de la clona, que acá entonces se debe hacer de la mano pues, de hematoncología, y finalmente búsqueda de manifestaciones extrarrenales.
La biopsia renal, vemos entonces que el principal objetivo es detectar esos depósitos de inmunoglobulinas. Tiene un riesgo similar de complicaciones a otras entidades que no sean gamapatías monoclonales, del 4,1% describen acá la revisión de Nature, pero se resalta que podrían evitarse en ciertos casos de amiloidosis en los cuales se tengan una biopsia, o sea, no renal, que sea compatible con la amiloidosis, por lo cual podríamos ahorrarnos pues, aquí la biopsia renal. Siempre recomiendan la microscopía de luz, la electrónica y la inmunofluorescencia, usualmente entonces la directa convencional, que es como por congelación, pero nos dan otras alternativas en el contexto de ausencia de hallazgos compatibles, pero con una alta superficie clínica, como sería la inmunofluorescencia directa con parafina, que lo que hace es exponer, digamos, esas inmunoglobulinas que podrían estar pues encubiertas por el tejido renal. La otra clasificación que les dije que veíamos ahorita con el diagnóstico es la que se deriva en función de los hallazgos ultraestructurales de los depósitos monoclonales, que esta es netamente derivada pues, de hallazgos de microscopía electrónica, de la importancia pues, de siempre contar con ella. Y acá se clasifica en componente en depósitos monoclonales, evidencia pues, de depósitos monoclonales y ausencia de los mismos. En ausencia de ellos es lo que resaltamos ahorita en cuanto a mecanismos indirectos, que esto ya lo revisamos en cuanto a la glomerulitis por C3 y la microangiopatía trombótica. Y en presencia de los depósitos monoclonales se puede clasificar si esas otras estructuras están suborganizadas por depósitos fibrilales, microtubulares o por inclusiones o depósitos cristalinos, o ya por depósitos no organizados, que serían en el contexto de una glomerulonefritis proliferativa con depósitos pues, del componente pues, inmunoclonal, que lo que esto es nuevo comparado pues, del 2017, comparado pues, con el consenso del 2012, puesto que acá se incluyen entidades que por lo general no están asociadas a la gamapatía monoclonal del significado renal, pero que hay reportes de caso, por lo cual lo ponen ahí como misceláneos en asterisco, por lo cual que puede cambiar, digamos, a lo largo pues, de los años con diferentes estudios. Acá se resaltan pues, como las principales características en función de las diferentes técnicas que se ejercen al tejido de la biopsia renal, ya sea por microscopía directa, inmunofluorescencia y microscopía electrónica, y lo que se resalta es que en el contexto de sospechar, pero no tener una evidencia histopatológica, pues pedir incluso inmunohistoquímica o hablar pues, de otras técnicas como la espectrometría de masas que podrían ser pues, útiles en ese contexto. Y acá se resumen pues como las lesiones asociadas. Vemos pues, que en realidad es una gran cantidad de hallazgos histopatológicos que pueden incluirse en la definición de gamapatía monoclonal de significado renal, por lo cual siempre hay que correlacionarlo con los criterios clínicos que ya resaltábamos. Esta es la misma clasificación que vimos, pero acá entonces no lo comparan con hallazgos en la inmunofluorescencia, ¿sí? Según pues, los subtipos y las clasificaciones de por depósitos de la componente monoclonal y por la ausencia de los mismos. Acá se resalta que la microangiopatía trombótica, que está pues, en ese grupo pues, de incluso de misceláneos, podría no estar a futuro, pues, digamos, en la clasificación, puesto que no hay evidencia pues, muy clara que en realidad sea un componente monoclonal como el responsable de este subtipo pues, patogénico. Una vez identificado entonces, hecho pues la biopsia renal, hay que identificar pues la paraproteína. O sea, hay que tener en cuenta que si bien podemos tener una evidencia histopatológica de un depósito de inmunoglobulina, no puede no ser la responsable de la afección del paciente. Incluso se resaltaba que había un 10% de pacientes con amiloidosis hereditaria que fueron diagnosticados erróneamente con una amiloidosis AL en función de que no se hacía una correlación adecuada con la proteína tisular, con la sérica. De ahí la importancia de tomar entonces una electroforesis de proteína. Generalmente pues es en suero, aunque ellos recomendaban, o sea, el consenso no lo recomendaba, pero uno de los textos sí, que podría, si bien es menos sensible la de orina, podría ayudarnos a distinguir una nefropatía por cilindros, ¿no? En el contexto pues, de que de pronto no tengamos un estudio de médula ósea. Puesto que en esta nefropatía por cilindros, que puede no solo ser por mieloma múltiple, sino que puede ser por LLC y por un Waldenström, las cadenas ligeras son dominantes, mientras que la amiloidosis AL y los depósitos pues, de componente monoclonal, en realidad hay es albuminuria, por lo cual en ese sentido podría sernos útil. Por lo contrario, en realidad pues, las otras guías no lo recomiendan. Lo otro sería la inmunificación en suero y en orina, que nos va a caracterizar el subtipo pues, de gamapatía monoclonal. Es más sensible que la lactoforesis, por lo cual pues, también siempre debe hacerse. El tercer punto o pilar, como les he mencionado, sería entonces la identificación de la clona, y para eso pues hay múltiples alternativas en función pues de la sospecha clínica. Ahí, como les resaltaba, idealmente pues siempre apoyados de un hematoncólogo. Acá entonces nos ponen el ejemplo, si la clona es de célula B, ya sea por un componente por IgG o por IgM, ya en los estudios previos, lo que se recomienda acá hacer entonces una citometría de flujo en sangre periférica y pues también en el aspirado de médula ósea, con biopsia y con inmunohistoquímica para identificar entonces los marcadores pues, de la clona. Y recomendaban dentro del abordaje pues un CT scan o un PET-CT. Ya si la clona es por una
en el contexto pues, de un Waldenstone, que sería pues, usualmente una IgM, lo que recomienda entonces es la aspirada de médula ósea, también con citometría de flujo y biopsia, también pues el estudio, el scan completo, pero acá entonces incluye la cuantificación de los niveles de IgM y la mutación específica, que sería pues la MD88, que también sería recomendada. Y ya, si tenemos pues una clona por células plasmáticas, que puede ser, ya sabemos que puede ser por hemoglobina completa o por cadenas ligeras o pesadas, acá pues, entonces se recomienda pues prácticamente todo el mismo, los mismos exámenes, pero acá incluso se incluye pues el FISH en el contexto pues de pronto de exámenes citogenéticos más avanzados que nos ayuden, digamos, pues con la sospecha clínica persistente. Y ya en cuarto lugar está entonces la identificación de manifestaciones extrarenales, que esta parte ya también quizás la hablamos en algún momento, es porque tiene un impacto en el pronóstico y terapéutico, y el ejemplo más claro es la afectación cardíaca en la amiloidosis AL, puesto que según el estadiaje o según pues, lo avanzada que esté la entidad, podría beneficiarse o no de un trasplante autólogo de células madre, y en aquellos que no se benefician, incluso pues, podría estar contraindicado porque hay un aumento en la mortalidad de forma significativa. Y es de saber pues, que el ejemplo que se pone acá en realidad es asociado con un alto riesgo y con un mal pronóstico en función de respuesta al tratamiento específico. Esas son las recomendaciones pues, que se extraen de ese consenso del 2017, ¿no? Entonces, pues como las recomendaciones para la biopsia renal, hallazgos pues mucho más especializados en función pues de la sospecha clínica, vemos pues que en realidad es una gran cantidad de escenarios clínicos que obviamente pues requiere un apoyo del especialista, del subespecialista a la cabeza pues del paciente, incluyendo pues acá análisis mutacionales, el FISH, como resaltado ahorita, en especial en el contexto de neoplasias pues, de neoplasias de células plasmáticas. Ese es el algoritmo pues, que nos proponen también ellos. Si tenemos entonces una posible gamapatía monoclonal de significancia renal o un MGUS conocido, en los cuales pues tengamos una afectación renal que sospechemos que podría ser secundaria a ese componente monoclonal, hacer entonces los exámenes que ya resaltábamos ahorita y definir entonces, considerar la biopsia en estas condiciones mandatorias, considerarla en estas, tengamos pues una o más de estas condiciones que ya las veíamos ahorita y diferirla en función de también evitar biopsias pues, que no estén indicadas. Y ellos nos extienden entonces un poco más el algoritmo en función pues, de los hallazgos pues, de la microscopía de luz y de la inmunofluorescencia para definir entonces como el subtipo dominante y definir entonces como el tratamiento más adecuado. En cuanto a tratamiento, hay varias cosas para resaltar. Es que esta entidad, la gamapatía monoclonal de significado renal, tiene unas características muy diferentes a la neoplasia hematológica como tal y a las enfermedades renales de origen autoinmune. Por lo cual, acá muchas veces el objetivo principal es preservar la función renal más que preservar la vida. Obviamente eso fluctúa en función de la presentación clínica. Y lo que hay que tener muy en mente es que esa enfermedad renal crónica avanzada en realidad pues, es muy de mal pronóstico en función pues, de rescatar ese daño que por demás especies es irreversible. Y aquellos que no son candidatos a trasplante, solo si hay una afectación extrarrenal, pues hay que definir tratamiento. Es decir, si solo ese componente monoclonal ya afectó el riñón y no es candidato a trasplante y por demás pues ya está en una terapia de reemplazo renal porque el diagnóstico fue tardío y no tiene ninguna otra manifestación extrarrenal, en realidad pues no se recomienda pues iniciar el tratamiento y se comportaría pues como un MGUS, que es como lo que se conocía pues hasta el 2012 que entró a la entidad. Siempre determinar la naturaleza del clon, si es derivada de una célula B o de una célula plasmática, eso es lo que debe definir el tratamiento y no los ejercicios patológicos, que es una gran diferencia también pues, con las entidades autoinmunes. Porque hay una evidencia pues, que en realidad también está en construcción, porque no hay ensayos clínicos muy grandes ni estudios con muestras pues, importantes que soporten esto, pero pues la terapia con dirigida pues, a la clona se ha visto que es superior al tratamiento inmunosupresor respecto pues, a las enfermedades mediadas pues, por autoinmunidad. Y acá se incluye entonces los glucocorticoides, inhibidores de la calcineurina, micofenolato, ciclofosfamida, incluso pues, dosis bajas de rituximab, aunque esta, en función pues, del tipo de clona y el clúster de diferenciación pues, que tenga la célula plasmática, podría beneficiarse en ciertas ocasiones pues, de la inclusión del rituximab. ¿Cuáles son los objetivos finales del tratamiento? Es una eliminación completa, idealmente, la eliminación completa, pues obviamente es ideal. ¿Con qué se refiere a eliminación completa? Es que haya una ausencia de enfermedad, tanto hematológica como renal. Sin embargo, lo que muestra la evidencia es que lo mínimo que se esperaría o a lo cual se esperaría es llegar a una respuesta hematológica parcial muy buena para preservar la función renal. ¿Y esta cómo se define? Aquella que tiene una diferencia entre la cadena ligera libre involucrada y la no involucrada menor de 1 miligramo por decilitro a nivel sérico, o que tenga más del 90% de reducción de la cadena ligera libre involucrada. Si nos vemos más estrictos, hay estudios pues, que muestran que cuando esa relación entre cadena libre, involucrada y no involucrada es menor de 2 miligramos por decilitro,
que se define pues, hematológicamente como una ausencia de enfermedad residual mínima, en realidad pues sí se asocia con mejores desenlaces renales, al igual que hematológicos. El tratamiento entonces va a estar, como les mencionaba, dirigido a la clona. Si son dirigidas a clones de células plasmáticas, el bortezomib entra, digamos, en acción o dentro de las alternativas terapéuticas, y la principal función de este va a ser inhibir los proteosomas. Entonces se actúa a nivel pues, de la superficie del proteosoma, y lo que hace es inhibir reversiblemente la enzima similar pues, de la quimiotripsina que se encuentra en el proteosoma 26S, y lo que hace es inhibir el ciclo celular y la apoptosis. Ya en el contexto de la enfermedad renal asociada pues, a depósitos monoclonales, se ha descrito pues, que dosis altas de melphalan, incluyendo pues, trasplante autólogo, con unos criterios pues, muy específicos que se salen pues, digamos, de la revisión, podrían tener mejor respuesta comparada con otros tratamientos. Y otros que vienen en estudio sería pues, el daratumumab, que sería un anti-CD38, que recuerda que el CD38 es un marcador, un clúster de diferenciación de las células plasmáticas, que podría ser, que está muy estudiada, sobre todo pues en amiloidosis, pero pues que se cree que podría ser muy útil a futuro en el contexto pues incluso de mieloma. Y lo que mencionaban es que los que tienen clones con expresión de CD20 podrían beneficiarse, que tienen que tener rituximab pues, de forma mandatoria. Hay múltiples estudios en función de todas las entidades o asociadas a la gamopatía monoclonal de significancia renal. En realidad hay un tratamiento pues, diferente y estudios pues, diferentes, como les resaltaba, no es que sean muy grandes, sino es que la evidencia sea muy fuerte. Uno de ellos es este publicado en el 2017, que digamos pues que fue el mismo año del último consenso, donde incluían pacientes con una glomerulopatía por C3, que ya vimos ahorita pues que estaban en ese subgrupo pues de afectación renal indirecta. Acá vemos pues que en realidad es un estudio muy pequeño, 208 pacientes, retrospectivo, solo quedaron con 50 pacientes, y vemos acá entonces los esquemas a los cuales se compararon, incluyendo pacientes con tratamiento específico adaptado a la clona. Vemos acá pues un esquema basado en bortezomib con dexametasona, y otro pues ya una terapia pues, inmunosupresora, que sería como lo que se hacía hasta antes de identificar, digamos, esta entidad. ¿Qué se encontró acá? Del total de esos 50 pacientes, el 60% tenían una gamopatía monoclonal de significancia renal, y tenían una muy buena respuesta al tratamiento dirigido a la clona. Acá vamos entonces pues como el porcentaje de pacientes que tuvieron una respuesta hematológica completa, ¿no? Pues que en realidad los pacientes que se sometieron a quimioterapia comparado con aquellos con terapia inmunosupresora tenían una muy buena respuesta, una P significativa, aunque obviamente pues la muestra es pequeña, pero pues eso resalta como la diferencia tan grande de respuesta clínica. Y acá vemos entonces pues, como las características de los pacientes que respondieron precisamente al tratamiento dirigido a la clona, que no solo era pues, dirigido al bortezomib. Vemos entonces pues, que dentro de estas se rescata entonces la presencia de una enfermedad renal de estadio 1 o 2 al diagnóstico, o sea, que sea un diagnóstico temprano, la presencia de proteinuria no significativa, y vemos acá cuando nos vamos al régimen de bortezomib, también se asoció con un respondedor. Vemos pues, que el 85%, que eran 17 pacientes de los 20, respondieron muy bien pues, a este régimen. Y cuando se compara la supervivencia del paciente con los pacientes con un tratamiento dirigido a la clona versus un tratamiento inmunosupresor, vemos pues que a largo plazo, o sea, a los 60 meses, hay una diferencia clínicamente estadísticamente no significativa, pero pues se abren un poco, pues digamos, ambos brazos. Y muy limítrofe en términos pues, de la P, pero vemos pues, que en cuanto a respuesta renal, la respuesta dirigida a la clona pues, en realidad pues, es mucho mejor, y que se empieza a notar, sobre todo a los 24 meses de tratamiento, por lo cual justifica pues, como el uso y el tratamiento pues, en este sentido dirigido pues, a la clona. Es otro estudio ya dirigido pues, a una glomerulonefritis proliferativa, también asociado pues, a depósitos de componente pues, monoclonal. Ese también es un estudio retrospectivo. La mayoría de los pacientes, tienen que resaltar pues, que esa entidad específica, en realidad, la mayoría no tiene una clona identificable. Y en realidad, antes de entrar, digamos, esa entidad con un tratamiento pues, dirigido a la clona, pues los resultados renales resaltaban que eran muy malos. Ellos toman diagnósticos por biopsias renales del 2000 al 2016, que tuviesen un mínimo 6 meses de seguimiento. Y lo que hacen es dividir pues, por grupos. Vemos entonces pues, que hay un grupo, o sea, la muestra es muy poca, 19 pacientes, pero de ellos 4 van tratamiento dirigido a la clona, 2 un tratamiento dirigido a la clona, pero pues no, con terapia pues no dirigida, porque no se identifica pues el subtipo pues específico, y a un manejo pues empírico, que sería pues como lo que hemos mencionado en cuanto al tratamiento inmunosupresor. De estos 16 pacientes, 72%, pues como les mencionaba, están en ese grupo 1,
definían como criterios de respuesta a aquellos pacientes pues, que tenían un descenso de la proteinura pues, por debajo de 500, de 0.5 gramos por gramo en proteína, a nivel pues, de relación proteinuria-creatinuria, y una respuesta parcial a aquellos pues, que no mejoraban, pues, no tenían una disminución de la proteinura por encima del 50%, pero que no era tan significativa. ¿Qué encontraron ellos? En realidad, que los pacientes que estaban sometidos pues, a ese tratamiento dirigido a la clona, pues en realidad les iba pues, mucho mejor. Y ellos acá nos clasifican los resultados en función de la tasa de filtración glomerular. Vemos pues que acá el 88% tienen una respuesta completa, y eran aquellos que tenían una tasa por encima de, 40, de 20, y aquellos que ya tenían por debajo de 20 la tasa, pues en realidad la mayoría era una respuesta parcial, o sea, ninguno tuvo una respuesta completa cuando la tasa estaba por debajo de 20 ml por minuto, que es algo pues ya muy importante resaltar en cuanto al diagnóstico temprano. Y si ya lo clasificamos en función pues, de los hallazgos de la fibrosis intersticial y de la atrofia tubular, es algo muy similar. Cuando tenemos un caso severo, ninguno tiene una respuesta completa, y solo el 50% tiene una respuesta parcial. Y esto ya pues para finalizar, este es como el consenso que nos hablan del 2017, en los cuales en función pues de la evidencia que hay hasta la fecha, según pues la entidad asociada a la gamopatía monoclonal de significado renal, pues, hay unos esquemas recomendados en función pues de dirigir la clona, pues que puede ser más probable por cada entidad. Vemos entonces pues que la mayoría están basados en bortezomib y muchos otros pues están basados en función pues ya de tratamientos específicos a los clústeres pues, de diferenciación, como son pues, la presencia de rituximab, o ya esquemas pues, asociados pues, con dexametasona altas dosis, o incluso pues, la terapia antiviral en función pues, de otros subtipos pues, ya secundarios pues, de glomerulopatías.